Asociación Nacional de Abogados por Querétaro. Por el ciclo de capacitación de actualización continua ANAC 2022. Esta noche nos acompaña el licenciado Enrique Trejo Flores en el tema en materia penal, beneficios preliberacionales. Licenciado Enrique, muy buenas noches. Gracias por su tiempo, sus conocimientos, por compartir con la Asociación de Abogados. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la amable invitación. Un gusto compartir esta charla con los miembros de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro AC. Siempre es un privilegio estar rodeado de gente capacitada, de gente que además también interesada y busca actualizarse en el tema jurídico. Es un honor para mí agradecer la invitación aquí al amigo licenciado Néstor y a todos ustedes por el amable recibimiento. Gracias, licenciado. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados para realizar preguntas. Favor de levantar la mano y se les dará el uso de la voz en ese mismo orden y por medio del Messenger de esa misma aplicación. Como registro, agradecemos nos compartan en el mensajero su nombre para que los que nos acompañan por primera vez se puedan adjuntar al mismo. Con la previa autorización del licenciado Enrique Trejo Flores, esta sesión será grabada y publicada en la página de Facebook de la Asociación para su libre consulta. Daremos lectura a una breve síntesis curricular del licenciado Enrique Trejo Flores. Adelante, licenciado Rubén. Muchas gracias, buenas noches. Daremos una lectura, una breve síntesis curricular del licenciado Enrique Trejo Flores, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Juicios Orales por la Universidad Yexpro, cursando actualmente el doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral por la Universidad Yexpro. Se ha desempeñado como abogado postulante y académico, asesor jurídico del diputado federal de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, actualmente proyectista de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Licenciado Trejo, tiene usted el uso de la voz. Gracias por acompañarnos. Es un honor. Muchísimas gracias. Bien, pues este tema que elegimos para platicar con ustedes consiste en abordar los beneficios que se puede obtener una persona que ha sido sentenciada por diversas causas, diversos delitos, y que atiende precisamente a las modificaciones que sufrió nuestro sistema penal. Obviamente todos tenemos presente la relevancia de la reforma constitucional del 2008, donde viene a cambiar los paradigmas de procuración y administración de justicia. Sin embargo, en este tema de la post-sentencia, muchos de nosotros, muchos de los abogados, no estamos actualizados, no estamos relacionados con el tema, cuando que viene a cobrar una gran relevancia, toda vez que se le da un nuevo enfoque a la cuestión de los derechos humanos, a la cuestión de los beneficios que puede obtener una persona sentenciada. Grandes críticas a estas reformas del derecho penal, todos lo sabemos, incluso llegando a posturas radicales en las que se contempla que beneficia únicamente a los sentenciados, a los delincuentes, a los imputados, y poco llegan a beneficiar a la víctima. Pues lo dejamos en el tintero, son opiniones encontradas, cada uno tendrá su opinión personal. Sin embargo, pues es con lo que estamos nosotros trabajando. Bien, estos beneficios los vamos a encontrar nosotros regulados en el título 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si me hace favor, por ahí de adelantarle un poquito a la diapositiva. Bueno, a la imagen, para no decir diapositiva.
La siguiente, por favor. Bien. ¿Estos beneficios en qué consisten? Consisten en que nosotros, o nuestro defenso, tiene la posibilidad de salir de prisión antes de la fecha que dice su sentencia. Estos beneficios se encuentran contemplados, como yo se los mencioné, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y son la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas y los permisos humanitarios. Ahí hago la referencia en donde los podemos encontrar del código de la ley, del Código Adjetivo Nacional. De la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aquí es bien importante tomar en cuenta que la sentencia que nosotros recibamos, hablo como siendo parte de la defensa, que se recibe por parte de la defensa, debe cumplir estos requisitos. Estos requisitos los encontramos contemplados en el Código Adjetivo Nacional Penal en el artículo 409, donde nos indica que la sentencia debe pronunciarse sobre las penas e igualmente sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión. Por ahí un compañero tiene el micrófono. Sí, creo que por ahí hay una interferencia, pero adelante, por favor. Ok, perfecto. Les comentaba yo, la sentencia que se dicte debe cumplir con los requisitos marcados por este numeral, el 409, en el cual se nos debe indicar la posibilidad, ¿sí? Se nos debe indicar qué penas se nos imponen y si tenemos la posibilidad, ¿sí?, de acceder a una medida alternativa a la pena de prisión o sobre su suspensión. ¿Ok? Entonces, debemos de verificar que nuestra sentencia contemple esta situación. Anteriormente, la procedencia de estos beneficios era materia de objeto, pero era materia de estudio de una autoridad administrativa. Es decir, pues ya se dictaba la sentencia, se ponía a disposición al reo, y entonces pues era la autoridad administrativa que dependía del Poder Ejecutivo quien se encargaba pues de dar trámite a cualquier situación de esta naturaleza en cuanto a los beneficios. Con la reforma que se hace, las reformas constitucionales, pues tenemos que ya contamos con un juez de ejecución que es un órgano dependiente directamente también del Poder Judicial y es el que tendrá la competencia para la concesión o no de estos mecanismos que estamos mencionando. Aquí hay una situación que me gustaría hacer un poquito de hincapié en cuanto a lo que mencionaba yo en principio, las críticas que se hacen en cuanto a qué tan benevolentes pueden ser para la víctima. Recordemos que nuestro sistema penal ya no busca el castigo, ya no busca la penalización, sino busca la reinserción social, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, pues se busca que la persona que ha sido sentenciada y se encuentra recluida, pues encuentre motivos, encuentre un incentivo para participar, ¿sí?, en las actividades educativas, culturales, laborales, o incluso reciba o acredite alguna capacitación para el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Bueno, pues precisamente con esas miras que el legislador tuvo para poder, para generar las reformas constitucionales, bueno, pues entonces se da esa posibilidad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que serán las normas reglamentarias las que determinen el número de actividades y horas que constituirán un plan satisfactorio. Vamos a tener que tomar en cuenta esta situación del plan satisfactorio. ¿A qué se refiere? Es el plan de actividades que se deben o se pueden, porque es también de alguna manera opcional, queda
optativo para la persona que es recluida, hacerlas o no. Pero este plan de actividades se tiene que desarrollar igualmente, decíamos a un principio, atendiendo a circunstancias personales de la persona que es recluida. Es decir, cuando entra la persona se le debe de informar cuáles son los planes de actividades que existen dentro del centro de reinserción para que colabore junto con las autoridades a elaborar ese plan de actividades. Esto es importante, pero vamos a ver por qué un poquito más adelante en cuanto a los requisitos de cada beneficio, pero sí es importante que tengamos en cuenta esos puntos. Uno, que la sentencia nos debe decir cuáles son las penas y cuáles son las penas a las que se nos sentenció o se sentenció. Dos, que se genere este plan de actividades en colaboración con la persona y que esté en posibilidades de accederlas, de cumplirlas o de integrarse a este tipo de planes, que estén dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Dentro de sus capacidades que va a presentar. ¿Me ayudan, por favor, cambiando la imagen? Aquí es lo que les acabo de comentar, si me hace favor de adelantarle. Ok, bien. Vamos a entrar de lleno a cada uno de los beneficios que acabamos de mencionar. La libertad condicionada. El artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos la define, que el juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Es donde encontramos nosotros primero el concepto de lo que es la libertad condicionada. Importante, ¿por qué? Porque la forma en que está redactada está redactado este concepto ha generado algunas imprecisiones, algunas interpretaciones contradictorias. ¿Por qué? Porque nos menciona que el juez de ejecución podrá, el podrá, pues lo entendemos nosotros como una facultad discrecional, lo cual pues no es no era, o se ha interpretado, o se ha establecido que no es una facultad discrecional del órgano jurisdiccional, sino que atiende, ¿sí?, a diversos elementos que debe encontrar el juzgador que se cumplen para poderla otorgar, pero no es una facultad discrecional. Esto es de acuerdo a los elementos probatorios que se le hagan llegar al juzgador, es cuando tendrá la facultad, pero no es una cuestión discrecional, debe atender siempre a esa información que le es proporcionada. Otra situación, bueno, aquí también la cuestión de que nos dice que puede ser bajo dos modalidades, con supervisión o con o sin monitoreo electrónico. ¿De qué va a depender esta posibilidad? Bueno, pues también de la cuestión probatoria, de la cuestión argumentativa que haga la Fiscalía para ver la idoneidad o no de una restricción a esa libertad condicionada, como lo puede ser la supervisión o el monitoreo. En cuestión del monitoreo, aquí hay una situación que dice que, bueno, si es posibilidad de que el sentenciado pueda o no cubrirlo, pero bueno, eso está dentro de los requisitos. No sé si me voy dando a entender hasta este momento. ¿Alguna duda, pregunta o los dejamos hasta el final? No sé cómo lo queramos manejar. Sí, de preferencia, licenciado Enrique, ya al finalizar tu intervención, le damos uso de la voz a cada compañero, quien tenga duda, o si no, por el chat, y ya te lo haremos saber, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entramos de lleno a los requisitos. Primero de los requisitos, ¿sí? Bueno, dice, el juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con los requisitos, con los siguientes requisitos: que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Ojo, hablamos de que no se le haya dictado sentencia condenatoria firme, pero no queda establecido, ¿sí?, en qué ámbito, ¿verdad? En competencia de qué.
podemos nosotros decir, bueno, pues está siendo juzgado por una causa del fuero común, está recluido en el centro de reinserción estatal, pero sí, aquí abarca o la interpretación que se da a esta fracción del artículo 137 es que no debe tener, que no se dicta diversa sentencia condenatoria firme ni del ámbito estatal o del ámbito federal. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues obviamente exhibiendo nosotros, bueno, aquí no es necesariamente nosotros, pero ahorita lo platicamos, que se exhibe, se acredita con la carta de no antecedentes o una carta en la cual se pida los informes a las autoridades correspondientes que no se está siguiendo, que no se ha dictado ninguna otra sentencia. Generalmente, o bueno, no generalmente, si cuando se hace la solicitud de este beneficio, el juez de manera oficiosa le pide un informe al director del centro de reinserción para que le informe si se ha dictado otra sentencia, o sea, la persona está sujeta a compurgar alguna otra sentencia en esos ámbitos. Ok. Dice que no existe, el siguiente, que no existe un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima o ofendido, los testigos que pusieron en su contra y para la sociedad. Pues ahí también se atenderán algunas situaciones técnicas, como pueden ser las recomendaciones que hagan las autoridades del centro de reinserción. Acuérdense que se les sujeta a ese plan de actividades, ¿sí? Por eso la importancia que teníamos de mencionar el plan de actividades. ¿Por qué? Porque llevan ciertas evaluaciones, entonces de ahí se puede determinar esa situación de riesgo que se puede generar o no. Haber tenido buena conducta durante su internamiento, creo que lo entendemos fácilmente, no haber participado en riñas, no intentos de fuga, no pues traficar ahí algunas situaciones legales o ilegales que estén prohibidas dentro del centro de reinserción. O sea, haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud. Es decir, cuando nosotros elaboramos el plan de actividades, nos comprometemos, bueno, perdón por hablar en primera persona, pero bueno, el sentenciado se compromete a realizar ciertas actividades. Ejemplo, yo tengo la primaria terminada y quiero, dentro de mi plan de actividades, continuar con mis estudios y me integro a la educación secundaria, la que se reciba de la manera en que se imparta dentro del centro de reinserción, a ciertas actividades culturales, deportivas o de trabajo. Entonces tengo que acreditar, se tiene que acreditar que se ha cumplido con ese plan al que nos comprometimos. ¿Cómo se acredita? Bueno, pues mediante el informe que rinden el director del centro de reinserción. Aquí algo bien importante, en la fracción quinta, se haber cubierto la reparación del daño y la multa en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta ley. Aquí es bien importante, si nosotros analizamos textualmente, pues vamos a una formalidad que es haber cubierto la reparación, es decir, que se haya cubierto previamente la reparación y la multa que nos fue señalada en la sentencia. Por eso les hacía yo hace rato hincapié de atender al contenido de nuestra sentencia y que debería ser muy específica para poder determinar a cuánto asciende la multa y a cuánto asciende el daño. Aparte de eso, ¿sí? Aquí es bien importante que observemos que hay una interpretación de acuerdo pues, a los derechos humanos, a la interpretación conforme y al principio pro persona, en la que nos dice, y no lo decimos nosotros como sala, sino han sido criterios ya que nos han sido impuestas por los órganos jurisdiccionales federales en cuanto a esta situación se refiere. ¿Por qué? Porque, bueno,
hay ocasiones en las que ha prescrito la multa y ha prescrito la reparación del daño. Nuestro Código Penal establece, ¿sí?, los plazos para que prescriban tanto la multa como la reparación del daño. Tenemos nosotros que el 123 del Código Penal del Estado nos señala que la pena de multa prescribirá en 2 años, ¿sí? Y que las penas que no tengan temporalidad prescribirán en 3 años a partir de la fecha que causa ejecutoria la resolución. Ojo, importantísimo esto, ¿por qué? Porque, bueno, la reparación del daño, pues obviamente no tiene una temporalidad, entonces tenemos que atender a esta indicación del Código, Código Penal del Estado, y si han prescrito la multa y la reparación del daño, se puede acceder a este beneficio. Es donde yo les decía ahí, pues, puede parecernos un poquito contradictorio, un poquito desventajoso para la víctima, pero ha sido ya un criterio establecido por los órganos jurisdiccionales federales, en los que dice, a ver, permíteme, o sea, ya no fue cubierto el daño, pero ya prescribió, entonces concédeles el beneficio. Opinión personal, por personal no institucional, me parece ahí sí un poquito o mucho desventajoso para la víctima, y creo que pues también contraviene, creo yo, el espíritu de este requisito, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hablábamos en un principio de que era atendiendo a incentivar, a motivar una regeneración en la conducta del sentenciado, y en este caso, bueno, pues creo yo que una de las formas de materializar esa voluntad y esas ganas de reinsertarse es precisamente el haber cubierto, pues, la reparación del daño. Ya no digamos la multa, que la multa va para el Estado, pero bueno, en este caso de la reparación del daño. ¿Por qué sucede? Bueno, pues por la inactividad precisamente pues, en este caso de la representación de las víctimas, de los asesores, donde pues a veces incluso las propias víctimas, ¿verdad? Ya lo que menos quieren es saber del procedimiento, ya lo que menos quieren es verse involucrados, ya no ser revictimizados en el procedimiento, y dejan las cosas tal cual. Entonces, pues aquí es donde opera esta situación. Bien, continúo. Si no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal, aquí sí es bien claro. Aquí sí es bien claro. Veamos, por eso les un poquito la falta de redacción jurídica que tiene estas disposiciones, porque arriba dice que no se ha dictado diversas sentencias. ¿En dónde? ¿En qué ámbito? No nos dice. Y acá abajo sí nos dice, no está sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal. Y aquí, pues, ya es un poquito más claro. Ok, el séptimo, que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La autoridad penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Quizá el propio imputado, digo, puede ser, sonar un poquito fantasioso, pero el propio pendor sentenciado diga, oye, yo quiero costearlo. A lo mejor dicen, oye, no te lo puedo otorgar porque no tengo aparatos, ahorita no, yo lo cubro ya para que sea una situación más, más ágil para la obtención del beneficio. Les dije que si prendía cámara. ¿Les está hablando de qué? Beneficios preliberacionales. Ah. Buenas noches. Perdón, licenciado Enrique, un segundito. Adelante, presidente. Sí, adelante. Le damos la bienvenida a la magistrada presidenta del tribunal, Mariela Ponce Villa, para que nos envíe un saludo y precisamente con el tema penal importante que tenemos. Con mucho gusto.
¿Sí me escuchan? Muy buenas noches a todas, a todos. Es que me están viendo. Perdón. Discúlpenme, pero aquí la tecnología. No, un gusto, de verdad, Enrique, muchas felicidades por esta charla y que sea en beneficio de todas las abogadas, abogados. Estamos a sus órdenes siempre en el Poder Judicial. Aquí mi querida licenciada Maribel me hace una conexión con ustedes, lo cual agradezco enormemente y aprovecho para mandarles un saludo y decirles que siempre estamos abiertos y atentos a todas sus peticiones y sugerencias en el Poder Judicial. Deseo que sigan disfrutando mucho la charla del licenciado Enrique y nos vemos muy pronto. Gracias, presidenta. Saludos. Muy amable. Muchas gracias, magistrada. Gracias, Néstor. Buenas noches. Gracias, presidente. Muy amable por su intervención. Gracias. Adelante, licenciado Enríquez. Muchas gracias. Un imprevisto, disculpe usted, pero ¿Qué halago muy de visita? agradable. Sí, muchas gracias. Bien. Perdón, ¿me pone por favor la grafiquita? Ok. Mencionábamos la cuestión del monitoreo, que puede o no ser cubierto por la persona que está interesada en obtener el beneficio. Y en cuanto a esa situación, bueno, pues tenemos que observar, o el juzgador tendrá que observar la necesidad, el grado pues, digamos, como lo dice la peligrosidad que pudiera generarse al otorgarse este beneficio, si la persona puede a lo mejor pues evadirse, eludir alguna responsabilidad, pero bueno, pues eso lo determinará el propio juzgador en base a lo que los medios probatorios que se le hagan llegar por parte de la Fiscalía. Y ojo, perdón, aquí también algo bien importante. Si se fijan, en ninguna de las situaciones nos marca que se le notifique a la víctima. Otro de los errores de la redacción de este artículo. No nos dice que se debería notificar a la víctima o a alguna de las partes. Sin embargo, bueno, pues atendiendo precisamente a la igualdad procesal que debe imperar en este tipo de procedimientos, en el procedimiento penal, pues se hace la notificación a la Fiscalía, se hace la notificación a la víctima, que podrá o no acudir. Ella sí también tendrá, bueno, la víctima tendrá ahí sí la facultad discrecional de acudir o no para hacer valer alguno de sus derechos. En algunos casos, pues ni enterada está del procedimiento, de la prescripción de la multa que se inició, se va enterando en ese momento. En algún, pues ya tendrá la posibilidad de hacer valer sus derechos. Pero bueno, para que tengamos cuidado cuando se solicite de pedir que se notifique, seguramente se le va a notificar a la Fiscalía, pero que también se le notifique a la víctima para evitar cualquier cuestión de nulidad. La imposición de la medida bajo supervisión o monitoreo va a atender o debe atender o debe observar los principios de, perdón, un segundito, que pasa aquí el de los tamales, perdón. No, vendiendo, ya me trajo el carrito para que me salga a vender, pero vamos a salir más tarde. Bien. Va a tener que atender ahí a los principios de necesidad, va a tener que tener ese sustento probatorio. Bien. Nos vamos a la cuestión de la libertad anticipada. En este caso, igual se nos permite salir de manera previa a que se cumpla el plazo que fue establecido en esta resolución, y se puede seguir cumpliendo con la sentencia, o sea, no se deja de cumplir con el plazo, pero esto se va a hacer en libertad, ¿sí? Esto sería en ese sentido. El otorgamiento de libertad anticipada extingue
la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. Este beneficio igualmente será tramitado ante el juez de ejecución a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o propuesta de la autoridad. Aquí sí nos hace un señalamiento de que se deberá notificar a la víctima, contrario a lo que veíamos en el otro donde no se hace el señalamiento. Son detallitos que, bueno, creo yo, considero que son importantes, sobre todo en la cuestión práctica, en la cuestión del litigio, que tomamos en cuenta para que no tengamos por ahí alguna cuestión que nos impida tanto obtenerla o, a su vez, también hacer nuestra defensa si somos como asesores de la víctima. Igual que en el anterior, el requisito es no tener otra sentencia, lo decíamos en el ámbito, en el fuero común o en el fuero federal. Que las otras personas relacionadas en el proceso, como las víctimas, los testigos, no estén en riesgo, haber tenido buena conducta en prisión, pagar la reparación del daño y multa. No, ojo, igual que en aquel caso, pues puede o no haber sido pagada la multa y la reparación del daño. Si esta se encuentra prescrita, pues ya no vamos a poderla oponer, o no podremos oponernos a que se obtenga este beneficio en razón de la falta de pago. Lo comentábamos ya hace rato. No tener otro proceso penal por un delito que imponga prisión preventiva, haber cumplido el 70% de la sentencia por delitos dolosos y la mitad por delitos culposos. En el caso anterior era únicamente el 50%, haber cumplido el 50% de la sentencia. Ojo, aquí en el otro no lo señala, dice: no gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Ojo, también aquí un dato bien importante que no está contemplado aquí. Tenemos que atender a la temporalidad en la que fue cometida o se realizó la acción. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que todavía tenemos ahí la situación de esta temporalidad dentro de la cual puede o no aplicarse este tipo de beneficios para ciertos delitos. Por eso aquí está bien especificado para cuáles sí, para cuáles no. Ejemplo, pues los que contempla la que conocemos como la ley antisecuestro, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Ser muy cuidadosos en atender a esta cuestión de la temporalidad. Van a decir, bueno, pero ¿puede aplicarse retroactivamente? Sí, sí puede aplicarse retroactivamente siempre y cuando no se trate de los delitos que yo les acabo de mencionar. Sí hay criterio en el cual se establece que puede aplicarse en beneficio de manera retroactiva, pero tenemos que atender al detalle que les estoy comentando. Sí, siguiente, por favor. La sustitución. Ok. En este caso, el juez de ejecución puede cambiar la pena de prisión por alguna pena o medida de seguridad que no se tenga que cumplir en prisión. Requisito que no sea un riesgo para las víctimas o testigos involucrados en el proceso. Dice que tenga un hijo o hija menor a 12 años o un dependiente con alguna discapacidad que no le permita valerse por sí mismo y que el sentenciado sea su único cuidador o cuidadora y no represente un riesgo para ellos, es decir, para los menores. Cuando la sentencia sea innecesaria debido a que se tenga edad avanzada o por un estado grave de salud. Si está en un programa de tratamiento de adicción, reinserción en libertad, justicia restaurativa, de trabajo comunitario, la dirección del centro mandará un informe al juez para su opinión sobre la solicitud del beneficio. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución. Ojo, otra vez volvemos al punto de la redacción. Requisitos los trae diseminados en unos los tiene, en otros no, pero aquí, por ejemplo, sí nos especifica que la dirección del centro de reinserción debe mandar ese informe al juez
si la persona se encuentra haciendo alguna de estas o está sujeta a alguna de estas actividades. Bien. Punto importante, ¿cuál es digamos que el fondo de esta disposición? Pues es que se considera en este caso el interés superior de la niñez, y en su caso habrá la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo cognitivo o en su caso al grado de discapacidad. Un poquito, decíamos, las cuestiones contradictorias, ¿no? ¿Cómo le tomamos la opinión a una persona que tiene alguna cuestión afectada en cuanto a su desarrollo evolutivo o cognitivo, ¿verdad? O sea, entonces en su caso podrá tomarse, esto se podrá determinar a través de alguna órgano auxiliar, como pudiera ser la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Detallitos que a lo mejor pueden sonar un poco lógicos, pero que son importantes para que nosotros tengamos elementos cuando queramos tramitar esto, tener todos los elementos para facilitar la información al juez de ejecución. Igual que en el anterior, no gozarán de libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de persona. Siguiente, por favor. Bien, los permisos humanitarios. Es la posibilidad de solicitar al juez un permiso especial de salida cuando se tenga un pariente de sangre, esposo, esposa o pareja, o socioconviviente con una enfermedad mortal o si falleció. El socioconviviente, bueno, la cuestión es de que está fue conceptualizada por el órgano legislativo de la Ciudad de México, como el acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. Aquí, a diferencia del concubinato, pues aquí nos da la posibilidad que sean personas del mismo sexo, ¿no? Es un punto que quería nada más mencionar aquí. Si el traslado deberá ser en la misma ciudad a una distancia razonable y solo si es posible, ¿sí? Si no es posible, la autoridad penitenciaria podrá cambiarlo por otra medida viable y materialmente posible, como cual, por ejemplo, pues la que estamos teniendo ahorita nosotros, ¿verdad? A lo mejor, pues no es posible por alguna situación, vamos a suponer, ya no de seguridad, una situación meteorológica, una situación de que en la carretera hay una eventualidad de tráfico o algo, pues entonces pudiera presentarse la posibilidad de que la autoridad ordene o pueda cambiar en ese momento la medida por la urgencia, por la necesidad, a otra cuestión como el apoyo que tenemos nosotros ahorita de la tecnología, ¿verdad? El permiso en ninguno de los casos podrá exceder de 24 horas a partir de la llegada al lugar en el cual le dieron el permiso. Es decir, le tomó 2 horas o pues como dice que una distancia razonable, también igual queda un poquito ambiguo, pero bueno, no sé qué criterio que pudiera tener el juez. Bueno, puedes trasladarte, no sé, de San Juan del Río a, no sé, a Mealco, 40 minutos, 30 minutos, hasta que esté en el lugar donde va a realizar la visita al pariente que tenga ahí en ese problema, empezarán a contar sus 24 horas. Igual no procede para los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Se deberán establecer las obligaciones de la persona privada de libertad en cuanto a la temporada de medidas de seguimiento, vigilancia o monitoreo, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de las instancias de seguridad pública. Cualquier violación a las condiciones u obligaciones que se le establecieron, ¿sí?, tendrán como consecuencia la revocación y reaprehensión inmediata
sin menoscabo de las sanciones que se haga acreedor. Vamos a suponer, salió con este permiso, hubo un intento de fuga, lo recapturan, pues obviamente tendrá ahí esa situación presente nuevamente. De enfrentar, pues a lo mejor hay otra sanción. La siguiente, por favor. Preliberacional. Aquí en este caso, la petición de este beneficio la puede ser la misma dirección del centro, ¿sí? Del centro de reinserción con opinión de la Procuraduría, en este caso la Fiscalía, para quienes todavía tienen Procuraduría y será la Fiscalía. Podría solicitar el cambio de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas. ¿Cuáles son los requisitos? Estar en prisión por delitos con pena máxima de 5 años de prisión, siempre y cuando no se haya cometido con violencia. Estar en prisión por delitos sobre propiedades que se cometieron sin violencia a las personas o delitos culposos. Si son personas sentenciadas adultas mayores portadoras de una enfermedad grave o mortal, sin importar el tiempo que lleve cumpliendo, les falte, por cumplir su sentencia. Se han colaborado con la investigación en otro proceso penal y esta colaboración ha sido fructífera, ¿sí? Si no llega a tenerse algún resultado que aporte a la investigación, no se concede. Ojo, eso es bien importante. Si están en prisión por haber afectado un bien federal o de un gobierno estatal. Cuando continuar con la pena sea sin efecto para los fines de reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. No podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delito contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro ni otros delitos con la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Aquí lo que les comentaba, este comentario, sin embargo, ello no se decía que como se observa la cuestión de regulación del delito, acuérdense de la temporalidad. Vamos a ver en qué casos sí puede proceder, podemos nosotros solicitar este tipo de beneficios, pero debemos ser muy específicos, no puedo generalizarles cuál sí, cuál no, dependiendo de la temporalidad del delito del que se trate, podremos pedir el beneficio, la aplicación en beneficio retroactivamente, en beneficio de estas disposiciones. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo es el procedimiento? Ya estuvimos platicando ahí de los requisitos, de la forma de cubrirlos. El juez de ejecución tendrá diversas obligaciones, entre ellas, hacer que se respeten los derechos del sentenciado, garantizar que efectivamente la sentencia se cumpla. Si la persona en prisión tiene una enfermedad mental de tipo crónico, continuo, reversible, el juez puede imponer una medida de seguridad a cargo de una institución del sector salud o de su representante legal o tutor. Resolver todo sobre el pago de la reparación del daño, proporcionar una defensa adecuada mientras esté cumpliendo su sentencia, aplicar la ley que más le beneficia al sentenciado, decidir cómo se hará la supervisión si se aplica un beneficio penitenciario y devolver los derechos restringidos cuando se termine de cumplir con la sentencia o en casos de reconocimiento de inocencia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, se debe presentar por escrito ante el juez de ejecución. Este escrito debe tener información por qué se presenta, la justificación de por qué se presenta la solicitud. Si se necesita ayuda para hacer este escrito, se puede pedir apoyo a la defensa, sea la pública o sea la privada. Si el juez advierte que el escrito no es claro, le dará vista al solicitante por 3 días, incluso se le hará saber que si requiere de más información y abundar en el tema que él está tratando, se le puede dar ese apoyo. ¿Por qué? Porque muchas veces se pide contradictoriamente los beneficios. A veces el mismo sentenciado pide uno de los beneficios por otro o dice, oye, cumplo con estos requisitos para obtener tal beneficio y esos requisitos se refieren a otro. Entonces, debe aclararse esa petición.
El juez tiene 5 días para contestar si el escrito es sobre beneficios. El centro de reclusión tiene que enviar al juez un informe para explicar las actividades que realiza el sentenciado, si ha tenido buena conducta y mandarle todas las constancias que comprueben que se ha cumplido con el plan de actividades. ¿Qué es esto? Los informes a lo mejor del encargado de la actividad laboral a la que se encuentra, del encargado del centro educativo en el que se esté tomando clases la persona, etcétera, etcétera. Todo su expediente administrativo lo debe de turnar. El siguiente, por favor. Ok. El juez, bueno, una vez que se cumplen con estos requisitos, ojo, aquí tener siempre presente que se notifique a las partes. Es bien importante porque luego ahí esa omisión nos viene a perjudicar. El juez citará una audiencia, ¿sí? Previa notificación a las partes, ¿sí? Y que se llevará a cabo, se deberá celebrar entre 3 a 5 días después de la notificación. En la audiencia tienen que estar presentes el Ministerio Público, el solicitante y su defensor. La víctima solo podrá participar en la audiencia si así lo solicitó. Es decir, se le notifica a la víctima y la víctima también tendrá que hacer su solicitud. Ok, bueno, un poquito más adelante hago el comentario. El juez tiene la obligación de citar a solicitante a la audiencia de forma comprensible. Se tendrá que informar de forma clara y comprensible los derechos del sentenciado, el motivo de la audiencia, los resultados de la misma, las consecuencias jurídicas para el sentenciado, utilizando un lenguaje claro, sencillo y concreto. El juez debe asegurarse de que se entiende el lenguaje y el sentenciado pueda comunicar sus preguntas y ejercer su derecho a la defensa. Si existen barreras en la comunicación, puede solicitar algún apoyo para que ayuden en la comunicación entre el sentenciado y el juez, los demás actores presentes en la audiencia. A lo mejor alguna deficiencia auditiva, a lo mejor alguna cuestión que se tenga que auxiliar ahí al sentenciado, se puede tener ese apoyo. Siguiente, por favor. Sí. El juez también debe permitir la participación efectiva y activa en la audiencia y asegurarse que haya entendido lo que ha pasado en la audiencia. Si se solicita, también debe permitir descansos durante la audiencia y dar el apoyo que se requiera para completar documentos. La audiencia se puede grabar en video e inicia con la apertura. En ella, el juez da una breve explicación de los motivos de realizarla junto con la lectura resumida de los hechos que la sustentan. Se le da la palabra a quien hace la petición, si la defensa primero habla el sentenciado, después el Ministerio Público. Ojo, aquí, una pausa. Como vimos anteriormente, bueno, cuando empezamos a hablar de los primeros beneficios, dice que se deberá acreditar que no se está sujeto a ningún otro procedimiento ni ha sido sentenciado tampoco dentro de otro procedimiento que se le haya seguido, que no se le esté siguiendo y que no haya sido sentenciado. Aquí hay un criterio también determinado por los órganos jurisdiccionales federales, en el sentido de que esa carga procesal no le corresponde al solicitante, ¿sí? Bien importante. O sea, pues la limitación que puede tener el sentenciado, pues está recluido, pues cómo va a andar solicitando su carta de no antecedentes o alguna situación de esas. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer o acreditar que está sujeto a otro tipo de, o que ha sido sentenciado o que está sujeto a otro procedimiento? Pues le corresponde precisamente a la fiscalía, ¿sí? O sea, aquí si el fiscal no acredita, ¿sí?, esa situación, le conceden el beneficio al sentenciado. Quizá podrá impugnar, quizá podrá inconformarse la fiscalía o la víctima, pero si no está acreditado, ¿sí?, si no cumple esa formalidad, como le decía, determinada ya por criterio, que debe ser el ministerio, la fiscalía, quien lo acredite, entonces no podremos impedir que se le conceda el beneficio.
Ok. En la misma audiencia se resuelve, ¿sí? Si no se está de acuerdo con la resolución, se tienen 3 días para manifestar su oposición mediante el recurso de apelación. Y en el caso de la concesión, la autoridad penitenciaria tiene la obligación de cumplir con lo que decidió el juez y tiene 3 días para hacerlo. En caso de no, se aplicarán las medidas de apremio pertinentes. No sé si me fui muy rápido, pero creo que espero haber abarcado de alguna manera general el contenido los puntos más importantes, y estoy atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Enrique. Y pregunto a todos los presentes, compañeros invitados, si alguien tiene alguna pregunta que manifestarle, realizarle a nuestro ponente. Sí, yo, maestro, gracias. Adelante. Maestro, buenas noches. Mi Buenas pregunta noches. es en relación al primer requisito que establece el artículo 136 para Sí. efectos del otorgamiento de la libertad condicionada. ¿Sabe usted dónde se puede cancelar un antecedente del fuero federal para efectos de poder llegar a la audiencia ya sin ese antecedente? Sí, se hace el trámite ante la Secretaría de Gobernación. Yo lo que he encontrado, obviamente en cuestión de documentarnos, precisamente atendiendo a esas situaciones para corroborar, se tramita en la Secretaría de Gobernación. Hay una subdirección, pero es en la Ciudad de México, mi estimado. Aquí no, a lo que yo hoy logré investigar, no hay no hay una delegación aquí en Querétaro, y es en la Ciudad de México, donde en la Secretaría de Gobernación, donde se puede obtener pues, digamos, esa carta de no antecedentes, digámoslo de esa manera. La relación de que si está sujeto o no a un procedimiento, a otro procedimiento, esa información la da el director del centro de readaptación, o la debe de dar el centro de readaptación. ¿Por qué? Porque pues obviamente quedan, de reinserción. ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando están sentenciados quedan a su disposición las personas. Entonces, quedan a su disposición y se les remite precisamente la sentencia que ya haya causado ejecutoria, que ya ha quedado firme, y se le pone a su disposición del director del centro de reinserción. Entonces, él tiene conocimiento por cuáles son las causas o las causas penales por las cuales está sujeto a la privación de su libertad de una persona. Pero sí, la de no antecedentes es en la Secretaría de Gobernación, allá en la Ciudad de México. Ok, maestro. Otras dos preguntas que tengo, maestro. Sí, adelante. En cuestión de prescripción de multa y reparación del daño, esas, pues, obviamente, si se cumplen con los requisitos, se va a conceder. Pero, bueno, cuando se iniciaron los primeros beneficios preliberacionales, los jueces sí estaban otorgando el beneficio si se prescribía sí, se prescribía la multa y reparación del daño, pero actualmente ya no, actualmente lo están negando, que digo, normalmente se gana en amparo, pero ¿sí está así el criterio todavía o qué está Fíjese aplicando que ahorita? tiene razón en lo que está diciendo. Sí, efectivamente, se otorgaba, luego ya no, y pues como usted bien lo dice, se recurre al amparo. Le voy a platicar en la experiencia personal que he tenido. Nosotros sí estábamos negando, porque pues atendíamos a esta situación, ¿verdad? Atendíamos nosotros también procurando velar por el derecho de la víctima, de que viera resarcido el daño que le fue ocasionado. Sin embargo, pues sí, efectivamente, en amparo nos han revocado las sentencias. Se los comento porque, bueno, pues es parte de los criterios, parte de las sentencias, y tenemos acceso público a ellas. Incluso
ya se fue la magistrada, ¿verdad? Incluso me regañaron, si de alguna manera lo podemos decir así, fue una llamada de atención del órgano, del órgano federal, en el sentido de decir, a ver, ya te dije que la prescripción, si vuelves a resolver en el mismo sentido, Entonces, ya incluso hubo una llamada de atención porque estábamos resolviendo, negando la concesión y criterios que, bueno, decíamos en lo personal, a lo mejor no se comparten. Bueno, se los comento porque es una cuestión académica, no es una crítica, porque es la realidad además, en la que incluso hemos encontrado justificación del juez federal que dice, es que llega a ser, el mantener una persona en prisión llega a ser muy oneroso para el Estado. Entonces, vamos a beneficiarlo con la cuestión de que si ya prescribió la multa, ya entonces mejor que se vaya porque le sale muy caro al Estado. En grandes términos, ¿no? Así, en términos generales. Entonces, veamos hasta qué punto llega ese criterio. Sí, yo en mi caso, o en el caso de cuando ya nos llega una situación de esa naturaleza, atendiendo a la indicación que ya se nos dio por parte del órgano federal, es concédela, ¿sí? Independientemente de que no está pagada. O sea, porque la ley, o sea, el requisito es muy claro, haber cubierto. Yo es donde les comentaba, bueno, pues, qué mejor forma de manifestar la intención que tienes de reinsertarte en la sociedad y que no eres un peligro y que no vas a causar un daño a las personas que estuvieron relacionadas con el procedimiento, que haber hecho el pago, ¿sí? Incluso, el propio código nos dice, oye, pues si la persona la víctima no hace el reclamo, no puede hacerlo, pues se le puede ceder a la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones que salen de nuestro ámbito. Pero a sus órdenes, ¿algo más? Perdón. La última, maestro. La ley de penas y medidas de seguridad que ya se derogó, contemplaba un beneficio de la remisión parcial de la pena, que es que el interno, con su tiempo físico en prisión y sus días laborados, que obviamente también es un requisito que establece el 18 constitucional, si al hacerse el cómputo de acuerdo al delito también, porque ahí aplica también el delito, por si le dan al 2x1, por cada 2 días trabajados, les descuentan 1 de prisión, o cuando son delitos graves, al 4x1. ¿Ese beneficio se puede pedir de manera retroactiva, maestro? Porque habrá internos, que pues tengan más antecedentes penales y que estos sean por delitos graves y que tampoco se puedan prescribir. Entonces ya no acceden ni al de la libertad condicionada ni a la anticipada, y el único beneficio que quedaría es de la remisión parcial de la pena. Sí, aquí vuelvo a tocar el tema de tenemos que atender en particular a la temporalidad, ¿sí? O sea, acuérdense, puede aplicarse retroactivamente en beneficio, no en perjuicio, pero si nosotros estábamos, si nuestra temporalidad está dentro de la posibilidad de la remisión parcial, sí podemos invocarla si está dentro de esa posibilidad. Ok. Muchas gracias, maestro. Para servirle. ¿Algún compañero tiene alguna otra pregunta? Sí, el licenciado Paul Morales tiene la mano levantada. Quizá tiene un comentario. Bueno. Adelante, señor Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Licenciado Enrique, muy buenas noches. Tengo una duda, Lic. Sí, adelante. Respecto a la solicitud de los beneficios. ¿En algún momento esta solicitud de beneficios se puede transformar en una solicitud de controversia respecto a la duración y modificación de la pena? Serían, ¿qué pasa? Lo que les comentaba yo, bueno, a ver si entendí un poquito la pregunta, o si entendí la pregunta. Cuando se hace la solicitud, yo les comentaba, a veces
nos hemos encontrado que los mismos internos se ayudan entre ellos. Entonces, presentan una solicitud pidiendo un beneficio y si es que cumplo con estos requisitos y son los del otro beneficio. Por eso hablábamos entre las obligaciones del juez de que se le dé la orientación necesaria al solicitante para que defina bien cuál es el beneficio que quiere obtener, porque incluso a veces que se llega hasta la audiencia se resuelve y se niega y se dice, oye, es que esto no, lo que tú estás pidiendo corresponde a otra cosa. Y fíjese, se llega a veces hasta la audiencia. Pero no sé si es lo que usted me quería preguntar. Sí, más que nada va en ese sentido, ya que, pues bueno, en la solicitud, pues bueno, se pueden llegar a dar diversas situaciones, más que nada con los PPLs que tienen diversos procedimientos, tanto federales como del fuero común, en el que se llega a confundir inclusive hasta la comisión del centro penitenciario, en el que al que usted llama plan de actividades, ellos lo conocen como, se le llama partida jurídica. De repente no la han actualizado y pues bueno, prácticamente como usted lo dijo, los internos o en este caso los sentenciados, únicamente sus medios de convicción son actuaciones y de repente no les benefician del todo, ya que pues bueno, no tienen esa accesibilidad de algunos otros medios de convicción. Por lo tanto, en algún momento se puede llegar a confundir esa solicitud de beneficios en controversia. Esa es mi pregunta. Sí, claramente sí. Por eso es que mencionábamos que la autoridad encargada del centro de reinserción debe remitir precisamente todas esas constancias. Una vez que se le notifica de la solicitud que hace el sentenciado, ¿sí? Debe remitir todas las constancias que acrediten el cumplimiento con ese plan de actividades o la partida jurídica, como usted lo menciona, que como comúnmente también se le conoce. Sí, efectivamente, luego no se encuentra actualizada, que es ahí precisamente donde a lo mejor en la audiencia, cuando se tiene acceso a esa información, pues se puede decir, oye, aquí falta esto o falta aquello, y hablábamos de que algún receso para que se pueda enmendar esa omisión o ese error que se tenga en el informe que rinda la autoridad del centro de reinserción. Por ejemplo, ha pasado de que, por ejemplo, ahorita con la pandemia, un ejemplo práctico, ahorita con la pandemia, una persona cumplió con sus requisitos de escolaridad de secundaria, pero con la cuestión de la pandemia no podía obtener su título. O sea, bueno, su certificado, perdón, de secundaria. Entonces, o sea, ahí es un poquito lo que decía la cuestión de controversia de, bueno, pues ¿cómo acreditas que cumpliste con la educación secundaria que te comprometiste? Bueno, pues precisamente con el certificado. Entonces, no podíamos ni obtener ni siquiera las boletas de evaluación, ¿no? Entonces, no sé si con esto quede saldada su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Tengo una más, si se puede, Sí, licenciado. Pero mientras no nos digan que se acaba el tiempo, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Rapidísimo. Es respecto a la parte de las dos, de cuando tienes dos procedimientos, uno en el fuero común y uno en el fuero federal. Mi pregunta es, ¿sí afecta cuando sí tienes ya dos sentencias ejecutoriadas para la concesión de los beneficios preliberacionales? Esa no me quedó muy claro. Sí, se afecta, claro. Por eso dice que no exista otra sentencia, que no haya sido condenado anteriormente, ¿sí? Que no tener otra, o sea, que no exista otra sentencia ni en el fuero común ni en el fuero federal. O sea, aquí es muy claro. Por aquí estaba viendo un comentario escrito de asesor legal Melo, y creo que la diferencia entre las fracciones 1 y 4 radica en que una es sentencia firme y la otra habla de prisión preventiva. Sí, aquí hablamos de sentencia, ¿sí? Que no haya sido dictada ninguna sentencia. Un poquito lo que decíamos, la ambigüedad en la que esté, ¿no?
en la que nos situamos, pero sí no debe existir ninguna otra sentencia Muchísimas gracias, licenciado. para servirle. Muchas gracias, licenciado Enrique, por su tiempo. ¿No hay algún otro compañero? Si no es así, pasamos a, le doy el uso al licenciado Rubén para darle lectura al reconocimiento correspondiente, estimado Rubén. Gracias por el uso de la voz. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Perfecto. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro otorga el presente reconocimiento al licenciado Enrique Trejo Flores, proyectista de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2022 con el tema Beneficios Preliberacionales. Firman este reconocimiento la licenciada Juana Maribel Bricio García, presidente, y también lo firma el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, secretario general. Se expide en Santiago de Querétaro, Querétaro, 28 de abril de 2022. Muchísimas gracias por su participación, licenciado Enrique Trejo Flores. Fue un tema que tiene para mucho aportar, pero bastante y magistralmente bien aterrizado. Muchísimas gracias por su luz. muchísimas gracias, licenciado Rubén. Y de igual forma, al licenciado Enrique le damos muchísimas gracias a nombre de nuestra presidenta Maribel Bricio, quien, como ustedes se dan cuenta, estuvo en un asunto de trabajos que le encomiendan a la asociación, pues no estuvo presente y se disculpa y les manda muchos saludos. Y compañeros, pues todavía hemos concluido el día de hoy con nuestra ponencia y una brillante ponencia, y como siempre agradeciéndole su presencia y muy buenas noches a todos. Licenciado Enrique, muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, les agradezco la atención y espero les sea útil. Perdón, ¿quiere hablar, licenciada Olga? Y solamente agradecerle al licenciado Trejo pues la información que nos dio, muy buena, y a todos desearles muy bonita noche. Gracias igualmente. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Espero les